Ahí vamos cuadrando, ¿te parece? Bueno, Entonces mira. Bueno, entonces la primera parte es del proceso de admisión. Entonces, una pregunta. ¿Cómo fue tu examen de admisión para aspirar a estudiar música en la Universidad Inca de Colombia? O sea, ¿qué recuerdas de tu examen de admisión? mi examen de admisión me lo hizo el profe Félix. Sí. El maestro Félix me lo hizo, pero no pasé. Entonces lo que hice fue el preparatorio, que en esa época fue el primer preparatorio que hicieron, Sí. yo lo hice. Entonces después de haber presentado el preparatorio, que duró un semestre, Ok. lo logré entrar. ¿Y te hicieron Ese otro, fue como te hicieron sí, otro mi examen, estaba en el preparatorio. ¿No te hicieron otro examen? No, después ya al final la profesora que estaba en esa época preparatorio nos hizo pues el examen final del preparatorio y pues todo el mundo pasó y pues ese fue como mi entrada a la universidad. ¿Tú conocías, digamos, previamente los ítems o los conocimientos que debías tener para presentar el examen en la universidad? No, O sea, no, yo no conocía los requisitos o los conocimientos que debía tener, no. tú llegaste y, no sé, digamos, te dijeron toque algo o haga tal enlace o qué intervalos es, no sé, cualquier cosa. Tú llegaste y te preguntaste. Cuando presenté el examen antes del preparatorio, sí. del preparatorio, el examen se trató de que yo tenía que saber los intervalos, entonces me tocaban los intervalos y yo debía saber intervalos. Debía reconocer auditivamente que era un acorde mayor, que era un acorde menor, disminuido o aumentado. Me preguntaron unas cosas teóricas como algo de modos. Haga una escala eólica o una escala mayor, algo así. Sí, ok. Y no me acuerdo más. Pues eso es como lo que me acuerdo. Yo me presenté para piano. Ok. Entonces me hicieron tocar una obra en piano. Ok. Bien. Sí. Y eso fue como todo lo que me acuerdo. Ok, no, está perfecto. Bueno, esta otra pregunta es si tuviste alguna experiencia musical previa a tus estudios musicales, pero como me dices que sí habías estudiado. O sea, sí tenía, antes de entrar a la universidad, sí tenía algo musical, pero son cosas básicas, o sea, son cursos que son básicos, Claro, ¿sí? claro. O sea, como ve y toca esta canción, pero a uno no le enseñan como teóricamente, sino como que apréndetela y ya. Y ya, sí. O por ejemplo, yo tocaba guitarra, pero no era, por ejemplo, con cifrados, sino era con números. Con tablatura. Entonces, la primera cuerdita es 1 o algo así. Sí, la tablatura, sí. Entonces eran cosas muy básicas, cosas que uno no se imagina como ese nivel, digamos así. Claro. Pues uno no sabe. Y aparte, si digamos tampoco sabías qué te pedían para entrar a la universidad, pues estaba difícil. Porque Sí, no pudiste preparar nada. Uh-huh. Bueno, muy bien. Te voy a decir como un pequeño texto para que darte una referencia, como para entrar en contexto de lo que te voy a preguntar, para que sepas más o menos. Bueno. Por ejemplo, yo planteo algo y es como la música como un lenguaje, ¿cierto? Y si hacemos esa analogía, de igual manera que aprendemos, digamos, el lenguaje, nuestro primer lenguaje, pues aprendemos porque nos hablan, ¿cierto? Cuando somos niños a nosotros nos hablan y nosotros, después de tanto escuchar, repetimos y aprendemos a hablar. Después de eso, posteriormente, aprendemos a leer y a escribir, ¿cierto? Porque pues ya entramos a una escuela o lo que sea, al colegio. Yo pienso que en la música, el aprendizaje musical debería ser de la misma forma. Y como te decía, son 4 competencias. Aprendemos a hablar mediante lo que estamos escuchando y luego aprendemos a leer y escribir. Entonces
la música se debería aprender de la misma forma y debería tener esas 4 competencias: escuchar, hablar, leer y escribir. En lo que yo veo en la universidad es que, por ejemplo, en la clase de solfeo pues te enseñan la gramática musical, te enseñan a leer la partitura, todo lo que son las figuras, la vibración, armonía, armaduras, tonalidades. Entonces a mí lo que yo veo es que, por ejemplo, en la lectura y en la escritura la universidad no está tan mal, no está bien, me parece. Pero en la parte, digamos, de hablar y escribir, por ejemplo, cuando hablar podemos decir que es el solfeo, ¿cierto? O en tu instrumento, tú hablas por medio de tu instrumento. Cuando interpretas, es la equivalencia a cuando hablas en el lenguaje. Pero en la parte de escuchar, a mí me parece que la universidad sí tiene una falencia. Me gustaría saber, en tu experiencia y recordando de tus clases de solfeo, ¿qué tanta era la intensidad horaria que te enseñaban entrenamiento auditivo? Pues es que depende del profe. Ahí sí, Okay. ahí sí en la universidad depende del profe. ¿Por qué? Al menos porque hay unos profes que se dedican más a la parte teórica Sí. que en la parte auditiva. Entonces hay profes que su clase son muy buenas, pero en parte teórica. Y lo que tú ves de solfear o de dictados es muy poco, o sea, es muy poco, hasta a veces no lo dan. Entonces depende del profe. Pero pues yo siempre escogía a los profesores que como que daban en su totalidad la parte auditiva. Okay. Entonces eran, pues al comienzo son 3 horas de solfeo, entonces eran las 3 horas de solfeo. Claro. Auditivamente. Pero o sea, bueno, ¿con cuántos profesores tuviste clase? Con 3 profesores. Con 3 diferentes. ¿Y cada uno enseñaba diferentes cosas? ¿O se enfocaba en algo en específico? Una vez vi un profesor que daba la parte teórica, lo que te digo, que daba solo teoría. Solo teoría, sí. Y pues obviamente entré en un nivel de solfeo en el que él ya venía pues adelantado con los muchachos que tenía, con el grupo que tenía. Claro. Entonces obviamente yo, como no tenía esa parte, sino tenía toda la parte auditiva más no la parte teórica, pues entré supremamente perdida y lo que hice fue perder y no hice nada en ese semestre. Claro. Entonces por esa razón preferí seguir solamente con lo auditivo. Ah, ok, entiendo. O sea, ¿Sí? hubo un profesor que sí, todas las clases te enseñaba Teoría. auditivo. Totalmente. Bueno, él era teoría, pero el que tú escogiste sí enseñaba la mayoría de las clases. Los otros 3, o sea, fueron 4 y el profesor de teoría, ¿sí? ¿Cuántos Los otros tuviste 3 clase con 4 o con 5? fueron 4 profes. Sí. 3 de ellos daban solo cuestión auditiva Sí. y uno de ellos me daba solo teoría. Me dio solo teoría, ¿sí? Pero con ese solamente estuve un semestre. Que fue el que... ¿Y los otros sí te enseñaban en la mayoría de las clases entrenamiento auditivo y eso? Toda la clase era entrenamiento auditivo. Ah, ok. Era dictados, transcribir, sí, esas cosas. Exactamente. Hasta lo último fue que ya el último profe con el que vi fue que ya empezó a mezclar las dos cosas. Entonces él te daba a ti el entrenamiento auditivo, pero te ponía, por ejemplo, digamos, a solfear y te ponía a analizar esa melodía. Entonces ya mezclaba la teoría con lo auditivo y fue muy chévere. O sea, fue chévere cuando mezclaban las dos cosas. Ah, bueno, eso está perfecto. Ya me respondiste ahí la otra pregunta. Listo, esta. Sinceramente, ¿sientes que te formaste bien en eso de poder escuchar una melodía y escribirla, o de reconocer armónicamente lo que sucede en una pieza musical? O sea, sinceramente, que tus clases... Excelentemente no. Ok, pero digamos que tú sientas
que tus clases te hayan brindado esa habilidad, por ejemplo. Sí, sí, las clases ayudaron mucho, harto porque yo no tenía un nivel auditivo. O sea, yo entré a la universidad con un nivel auditivo bajo, prácticamente en ceros, podría decirlo. Ok. Y sí, a comparación a lo que estoy ahorita, claro, hago muchas cosas gracias a eso. Sí, pero pues excelentemente no. Pero sí siento mucho el cambio y sí siento mucho la ayuda. Claro, obviamente es de seguir, ¿no? Si uno quiere avanzar, pues es seguir por ese mismo camino. Voy en otro punto, que es sobre la sobrecarga académica. ¿Tú estás en qué semestre? En séptimo. En séptimo, ya entraste al énfasis. ¿Cuántas materias estás viendo este semestre? Este semestre estoy viendo 9. ¿9 o 10? Creo que son no 10. sé. Creo que son 10. Espera, mira. Creo que son yo conté 10, pero no sé si a ti, tú cuántas estás viendo o cuántas te corresponden este semestre. Creo que son entre 10 y 15. No, pero no sé. Bueno, ya te digo exactamente cuánto es. Ok. Sí, son 10. Son 10, ¿cierto? Listo. En séptimo se ven 10, en octavo se ven 10 y en noveno se ven 9. Eso fue lo que yo conté. Sí, pero sí estoy viendo 10 exactamente. Y me parece exagerado. Es mucho. Por ejemplo, en la Universidad Nacional, el máximo de materias que ves durante la carrera son 6 y es solamente por 2 semestres. Después, por ejemplo, si tú estás en el programa de música instrumental en piano, por ejemplo, de sexto a octavo, se te duplican las horas de instrumento. O sea, son 2 de piano y el repertorio ya es de nivel superior. Mejor dicho, ya después, los últimos semestres, igual desde primero, te enfocas más como en tu profundización. El que estudia música instrumental entra y digamos ve 1 hora de piano con 1 hora con otra clase que es colectiva, ve música de cámara que es acompañamiento, bueno, ve un poco de materias que son solo enfocadas al piano, o sea, como a su profundización. Pero al final, entonces ya tú solo ves como 3 materias. Y se te duplica la intensidad de tu instrumento. Si es composición, pues más enfocado a la composición. Si eres cantante, más enfocado al canto y así. Hay otras materias que son electivas en esa universidad, pero digamos que tú las puedes incluir en el momento que tú quieras. Entonces, son obligatorias. Son obligatorias, sí, pero tú las puedes incluir estratégicamente. Por ejemplo, en un semestre donde ya no tengas tanta carga, metes una electiva y así. Se puede, no es como en tal semestre ve práctica 1 como en la INCA, que uno en tal semestre tiene que ver electiva 1, electiva 2, electiva, ¿sí me entiendes? Sí. Sino tú las puedes colocar como a tu gusto. Tú sientes, y ya que estás en séptimo me lo puedes decir, que la sobrecarga académica afecta para que tú te dediques más profundamente a tu énfasis. O sea, si tú quieres ser, no sé, ¿en qué énfasis estás? ¿En arreglos o en jazz? En arreglos. Digamos que tú quieras realmente aprender a arreglar, ¿no sientes que, por ejemplo, al dedicarle harto tiempo a estudiar piano complementario, a tu mismo instrumento, a dedicarle, digamos, por ejemplo, tiempo a lo de investigación, bueno, a la cantidad de materias, porque son 10 materias, sientes que eso te afecta para tu poderte dedicar profundamente a estudiar arreglos, a leerte un libro de arreglos, a esas cosas?
Pues tanto la carga académica, o sea, como lo veo, no sé si lo entendí mal, pero tú hablas desde la cantidad de materias, ¿cierto? Sí, y lo que eso conlleva, ¿no? Porque pues yo no lo veo tanto como la cantidad de materias, lo veo más como la cantidad de carga horaria. Por ejemplo, en historia nosotros estamos viendo 3 horas de historia. Claro. Cosa que podríamos ver 2 horas y 1 hora más de instrumento, por ejemplo. ¿Sí? Claro, claro. Entonces no lo veo tanto como la carga de materias porque ahorita me di cuenta que son 3 materias, por ejemplo, arreglos, montaje y armonía, Sí. que esas 3 materias van ligadas, o sea, van muy unidas. ¿Sí? Sí. Entonces lo que vemos en una lo estamos aplicando en la otra y en la otra y en sí termina siendo como el complemento haciendo Claro. una materia, digámoslo así. Claro, claro. ¿Sí? Entonces no lo veo tanto como la cantidad de materias, sino como la carga horaria. Que hay unas materias que tienen una carga horaria muy... no sé cómo decirlo. Sí, muy elevada, digamos, muy grande. Sí, que no se justifica. Claro. ¿Sí? Que el caso más lógico diría yo es historia, que son 3 horas de historia en las cuales uno podría aplicar más bien esa hora en otra cosa mejor, como el instrumento, Sí, sí, sí. pensaría yo. Ok, está muy bien. Y en el caso, digamos, de lo que yo me refiero a la carga académica, es que son 10 materias a las cuales a todas te vas a dedicar, ¿no? Un tiempo. Por ejemplo, si te ponen una hora de piano, necesitas sentarte a estudiar piano. Si te ponen en tu instrumento, es canto, ¿no? Te Sí. ponen a cantar, no sé, 2, 3 Pero- obras, necesitas tiempo. Si te ponen a hacer un arreglo, necesitas tiempo. Si te ponen a montaje, otra hora para estudiar para montaje. Pero por eso te digo, o sea, no sé en los demás casos, pero al menos Claro. en mi caso, o sea, en este momento, al menos yo hablo por mi caso, Sí, claro, es la idea. por ejemplo, arreglos, montaje y armonía, esas 3 materias están unidas. Entonces lo que yo te decía, el trabajo de una materia Sí. se viene y se aplica en el trabajo de la otra, Ah, ok. y se viene y se aplica en el trabajo de la otra. Entonces, al menos en este momento no nos están pidiendo un trabajo para arreglos, un trabajo para montaje, diferentes los temas, pero se trata de como cogerlo así como totalmente y saberlo aplicar, cómo se deben unir las 2 cosas en una, ¿sí? Las 3 cosas en una. ¿Sí Ok. me hago entender? Sí, sí, sí. Por ejemplo, en piano yo tengo el instrumento de canto, entonces en piano el profesor que yo tengo, él me dice, bueno, muéstrame tu repertorio y vamos a empezar a aprender cómo tú te debes acompañar, tú como cantante debes aprender a acompañarte. Ok. Entonces él me empieza a reforzar esas cosas, empiezo a practicar mi repertorio, estoy practicando piano Sí. y aparte de eso él me dicta cosas teóricas. Claro, claro. Entonces, por eso te digo, al menos en mi caso, todo lo veo como, o sea, como unido, como, Sí, entiendo. ¿sí? O sea, como que todo se está complementando y me parece muy chévere así, ¿sí? Claro, así está perfecto. Entonces, no sé los demás casos, ¿no? Pero, Sí, porque pero, hay diferentes casos igualmente. pero por eso también te decía al comienzo, también depende del profesor, ¿no? Exacto. Porque hay profes que no hacen eso. Por ejemplo, en piano no hacen eso. O sea, no importa si tú eres cantante, si tú eres guitarrista, toque tal obra y hágalo y punto y ya, Necesitas ¿sí? dedicar, a eso es a lo que voy, necesitas dedicar un tiempo para Sí, eso. pero al menos en mi En caso, tu el caso. profesor que yo tengo, él como que trata de unir todo y él ve mi instrumento y trata de reforzarme mi instrumento también enseñándome la aplicabilidad, por ejemplo, del piano, ¿sí? Sí, exacto, eso está muy chévere, Sí, eso porque se interconecta todo y tú estás terminando haciendo algo bien, aprendiéndote un repertorio bien, con más a Exactamente. profundidad y no estar corriendo por, venga, esta materia, esta otra, que lo vi en muchos O sea, casos. que no, como que no aparten materia con materia porque en general todo termina siendo, Exacto, todo es complemento de todo, entonces, Exacto, sí. pues así como lo estoy viendo yo hasta el momento, pues está ¿Te gusta? bien porque todo lo están como uniendo y lo están tratando de mostrar la aplicabilidad como tal, ¿no? Ah, Que bueno. no una materia es aparte de la otra.
bueno, esto está perfecto. O sea, en tu caso sí está bien unido todo. Ujú. Y lo que me dices es más como las cargas horarias en vez de la carga Sí, académica. lo único que sí no estoy conforme es en eso. Y por ejemplo, que historia, el profesor que está en este momento se está como exagerando en la forma de evaluar. Ah, ok. O sea, está dejando, por ejemplo, 3 lecturas para la semana, está dejando quiz todas las clases, está haciendo trabajos cada 15 días, va a hacer parciales cada mes, ¿sí? Claro. O sea, en esas cosas ya es algo así como exagerado. En eso sí es la sobrecarga académica de la que hablo. Ahí sí podría Exactamente, aplicar. en ese caso, sí. Que ya... Sí, porque lo que yo veo en muchos casos, digamos que en el tuyo solo pasa en la materia de historia, es que sucede eso, que cada profesor cree que su clase es la única clase que hay y realmente Exacto. son 10 clases y uno se supone que, como está en el énfasis, por ejemplo, de arreglos, se va a dedicar más en ese momento de la carrera a hacer arreglos para aprender bien a hacer arreglos. Y entonces, no, tiene que leerse este libro para la otra semana. ¿Y cuánto tiempo te lleva a leer un libro, por ejemplo? ¿Sí me entiendes? Exactamente. A eso es a lo que voy. Igual te afecta, digamos, en ese caso sí te afectaría. En ese caso sí, en ese caso a mí sí me afectaría porque estoy gastando tiempo en algo que podría aprovecharlo mejor. Sí, que podrías en tu instrumento, en arreglos, en como más en tu énfasis, ¿cierto? Sí. No, perfecto. Eso sería todo como mis preguntas. Y ya. ¿Ya? Sí, no, ya ¿Cómo? terminamos. ¿Dejaste de grabar? Ya voy a dejar de grabar, espera.